Saludamos ya, porque lo tenemos al otro lado de la línea, al escritor y profesor Cristóbal Pérez. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues está usted de noticia porque ha tenido una gran idea en este confinamiento y además de muchísimo mérito, que no es otra que haber escrito una novela para sus alumnos a través de redes sociales. ¿Y cuál ha sido el éxito? Que se han planteado pues, los beneficios de la lectura de esta novela, que se llama El último beso, vayan a pues, ayudar a personas que lo están pasando mal por esta crisis sanitaria por el coronavirus, ¿verdad? Sí, surgió como una propuesta porque cuando comenzó la cuarentena, el confinamiento, nos fuimos para casa, la mayoría de mis chavales se fueron sin libros de texto, sin libros para leer. Entonces pues pensé escribirle pues, una pequeña historia cada día para que ellos pudieran leer algo que les gustara, además tuviera relación con lo que estábamos viviendo. Pero como soy escritor y empezó a gustarme lo que estábamos viviendo en este momento, ellos me respondían, la historia se fue alargando y finalmente esa pequeña historia que escribí pues se ha convertido en una novela. Y como surgió en el momento del confinamiento, donde más intensamente vivíamos pues, los efectos del COVID-19, pues pensamos que todos los beneficios de esta novela fueran destinados a la ayuda de las víctimas del COVID-19. Y así está siendo, claro. Bueno, la idea no surge hacer una novela tal cual desde el principio, sino contar pequeñas historias a través de redes sociales. ¿En qué momento y manera se convierte todo en una novela? Porque de pequeñas historias a un volumen importante, creo que la diferencia es mucha, ¿no? Sí, porque cuando empecé a escribir, como tengo la vocación de escritor, me fue saliendo y lo que fui escribiendo, en vez de cada día escribir una página, me di cuenta que cada día estaba escribiéndole 3, 4 páginas, de 300 palabras pasé a 1000, 1300 palabras cada día y ya me di cuenta que eso podía convertirse en una historia un poco más grande y llegar a ser una novela, como así ha sido. Es la historia de dos jóvenes que se enamoran en este confinamiento, donde el amor era prácticamente imposible. Ellos se conocen en los balcones y a partir de ahí pues va surgiendo la trama de este amor imposible, unido por los balcones y separado por un virus. Y ya digo, la cosa fue escribir poquito a poquito, pero luego al final pues ha salido una novela. Los alumnos y las personas que me seguían en redes sociales también podían escribir, porque podían participar escribiendo la continuación de la historia. Y nada, al final fueron 40 días de escribir y empezamos un 23 de septiembre, septiembre de abril, Día Internacional del Libro, y hemos terminado el día 1 de junio y mira, ya está en el mercado y ya se puede comprar a través de Amazon. El último beso. Ha sido entonces una novela escrita en tiempo récord, ¿no? Sí, ya digo que en este confinamiento dedicaba bastante tiempo al día a escribir esta historia. Al principio era una pequeña anécdota de dos chavales, pero luego se fue ampliando y como a mí me gusta, es mi vocación, pues lo fui haciendo. Además, los chavales me contestaban, había seguidores en redes sociales que también escribían la continuación de la historia, pues eso te animaba a continuar. Y luego cuando encontramos ya el fin, ese fin benéfico, pues con más rapidez fuimos escribiendo para que pudiera salir ahora en este confinamiento y pudiera llegar a los centros escolares incluso para el año que viene ya. Me interesa mucho el feedback de los alumnos porque, bueno, a través de redes sociales ellos podían comentar, participar e incluso proponer ideas para ver cómo podía continuar esta historia. ¿En qué medida ha tenido en cuenta estas opiniones de sus alumnos y en qué medida ellos han podido pues, proyectar esas ganas y esa ilusión por participar en esta novela? Pues mira, es como todo, los chavales empezaron con mucha ilusión escribiendo la continuación del capítulo. Al principio tenía 6 o 7 comentarios casi siempre al día, historias que iban aumentando el volumen de la novela. Algunos yo les pedía que me corrigiera la parte ortográfica, porque la parte ortográfica luego publicada en redes sociales no quedaba bien, entonces les pedía que por favor retocara esa ortografía de sus comentarios, lo hacían. Y conforme fue avanzando los días, pues como siempre, algunos continuaron escribiendo y otros ya escribían poco. Algunos continuaron leyéndola y otros ya me dijeron, mira Cristóbal, yo cuando salga el libro me lo voy a leer entero, pero ya déjame de leer en las redes sociales, porque yo en las redes sociales estoy para hablar con mis amigos.
Pero bueno, ya digo que hay un grupo bastante importante de alumnos que estuvo ahí pendiente de la novela y ha participado, que es lo interesante. Y además en la novela se ve reflejado estos comentarios, estas continuaciones. Hay unos 20 días incluidos al final de la novela, pues toda la participación que hubo de los lectores de la novela y de mis alumnos. He seleccionado a los mejores y las hemos incluido al final del libro. Entonces ellos se pueden leer ahí, pueden ver su nombre y pueden ver el fragmento ese que escribió. Bueno, Cristóbal, sin ánimo de hacer spoiler, ni muchísimo menos, pero yo no sé si el título de la novela, a mí por lo menos me lleva a equívoco. Eso del último beso me lleva a un final fatal, más bien sería el primer beso, ¿no? Porque si se han conocido a través de los balcones, el final tendría que ser el primer beso, ¿no? Claro, es que el día 1, porque la novela no va por capítulo, va por días, ¿no? Porque lo fuimos escribiendo día a día, pues el día 1 comienza en el que una chavala, que es Ruth, la protagonista, recibe un beso. Y entonces el que le da el beso, el chaval, que no sabemos quién es, pues le dice, te prometo que no será el último. Y entonces, en esa duda, surge el título de ¿será el último beso o no será el último beso? Y entonces, pues, te lleva a leer la historia. Te digo que la historia tiene dos finales. Un final que se publicó en las redes sociales, que es el que todo el mundo ha podido leer, y luego hay un final, que yo digo que es un final alternativo, que hay que leerlo en el libro. Ajá. Y que lea la historia se va a quedar sorprendido por los dos finales. Los dos finales creo que tienen bastante emoción, porque los que lo han leído ya me lo han dicho y cuando yo fui escribiendo, pues así lo sentí, ¿no? Era un final el primero para cerrar el libro y quedarte pensando qué ha sucedido, pero el segundo, cuando lo retomas, que yo digo que esperen al día siguiente para leer el segundo capítulo, para vivir la emoción de dos finales distintos, pues también es muy emotivo. Entiendo que esta no es una novela al uso, planificada, en la que vamos cubriendo capítulos y con un final certero al que queremos llegar. Es una novela que has ido escribiendo casi a salto y sin tú muy bien saber hacia dónde se dirigían los protagonistas, ¿no? Pues sí, así ha sido. La verdad que no tenía un guión establecido. Yo, cuando empecé a escribir la novela, tenía en mente el principio y el final, pero un final. Luego tuve que reinventarme y hacer el segundo final, que además es el que yo más he disfrutado por mi estilo. Yo soy escritor y desarrollo el crecimiento personal, y en esta novela pues me he salido un poco de mi línea porque quería llevársela a mis alumnos en algo muy actual, algo muy que les llevara para ellos fuera algo muy relevante, y por eso me he salido del crecimiento personal. Y lo que hay es un personaje que es el protagonista, que es Iván, donde habéis visto en el vídeo que ha salido antes que ponía puto virus. Y es que Iván vive esta situación desde un rencor, desde un odio que él igual guarda desde pequeño. Y entonces ahí es donde entra el crecimiento personal. A raíz de leer la novela, tú puedes trabajar sobre el perfil, sobre la personalidad de Iván, el crecimiento personal, para que ese chaval, cuando llegue a mayor, pues haya llevado una vida mucho más positiva y mucho más una opción mejor de la que ahora mismo con 16, 17 años se le planteaba por su situación de vida, no es más. Bueno, no estamos hablando entonces de un libro que cuenta una historia de amor, sino que es un libro que profundiza un poquito más e intenta enseñar, sobre todo, pues ha sido escrito por un profesor, empezó con vocación de querer entretener a sus alumnos y que tuvieran algo que leer en estos días de confinamiento. Vamos un poquito más allá, ¿no? Intentamos enseñar en valores y no solo contar una mera historia, ¿no? En la historia, ya digo, la historia se muestra la imagen de Iván, y luego yo estoy preparando un material para trabajar con los centros escolares, pero también en mi página web lo pongo para quien quiera verlo, trabajarlo, porque es verdad que a raíz, sobre todo, como ya te he dicho, de la personalidad de Iván, hay muchas herramientas de crecimiento personal que se pueden valorar. El pasado de Iván es un pasado duro, se ve la situación de su madre y su abuela, porque él, la descripción se ve un balcón, como se conocen ellos, ¿no? Te voy a hacer un poco de spoiler, pero es simplemente adelantar un poquito, pero para generar ganas. Claro, por eso, que no voy a decir ningún dato relevante. Simplemente ella conoce a Iván en un balcón donde aparecen unas mujeres, una mayor, otra un poco más joven, y después conocemos la historia de esta familia, que es madre y abuela de Iván, y cómo a raíz de esa situación vivida por estas dos mujeres, pues la vida que lleva Iván, ¿no? Pues ahí podemos entrar tanto en cómo ha sido la vida de estas dos mujeres y cómo es lo que ha vivido Iván desde muy pequeño hasta lo que es ahora, ¿no? Y ahí, en ese material complementario, es donde se puede trabajar el crecimiento personal. Bueno, Cristóbal, vamos a los beneficios. ¿Habéis decidido o has decidido tú como autor que los beneficios de la venta de esta novela, El último beso, vayan a la ONG salesiana Videsur? Cuéntanos un poquito por qué y cómo queréis gestionarlo.
Pues mira, yo soy profesor de un colegio salesiano, así que tenía muy cercana esta ONG y directamente cuando decidí que esto iba a tener un carisma solidario, pues me acordé de ello porque sé cómo trabajan, sé que el funcionamiento de Videsur es muy directo con las víctimas con las que ellos trabajan. Entonces le propuse la idea de trabajar, o sea, de dirigir este proyecto hacia las víctimas del COVID-19 y directamente sin saber cómo iba a hacer el libro, sin saber si iba a tener aceptación, me dijeron que sí, así que esto también es de agradecérselo porque en aquel entonces llevábamos 15, 20 días, yo ya vi que esto iba a crecer, que iba a ser una novela y que podíamos incluso publicar y por eso me puse en contacto con ellas. Me dijeron que sí y el proyecto que finalmente salió muy curioso porque ellas me hablaron de una situación muy difícil en El Salvador. Ellas tienen allí una hermana que están también ayudando a las víctimas. Me mandó fotos, me mandó informes de cómo lo estaban viviendo allí y la verdad que era muy duro, porque para nosotros ha sido duro, pero allí con los recursos escasos que tienen se veía que la situación era todavía más difícil, ¿no? Y resulta que cuando decidimos que iba a ser para El Salvador, llegó una tormenta tropical que lo arrasó todo. Así que con más fuerza todavía decidimos que esta ayuda tenía que ir para allá porque hay familias a las que en un principio iba a ir destinado al proyecto que ahora mismo ni siquiera saben dónde están. Han perdido el rastro, han desaparecido viviendas, casas, que tenían que estar las personas allí confinadas y resulta que se han quedado sin casa. Así que están adaptando toda la realidad de allí. Y por eso el proyecto la idea es bastante bonita y el presupuesto que todo lo que se recaude pues va a ayudar muchísimo. Y bueno, ya para terminar, saber que El último beso no es tu primera obra, ¿verdad? Como escritor tienes ya solvencia y tienes currículum. Sí, tengo una trilogía en el mercado, la trilogía del éxito. Es una trilogía, La carta del éxito fue mi primera novela y surge a raíz de, yo soy profesor de hace ya más de 20 años y tuve un problema en mis cuerdas vocales y entré en un proceso depresivo que me impidió trabajar durante casi 2 cursos académicos. Ahí no encontraba luz a mi vida y resulta que con el crecimiento personal, con las herramientas de crecimiento personal, pues fui encontrando el camino de salir de todo eso y de crecimiento a mí como persona, de romper con ese proceso depresivo y de incorporarme al mundo laboral mejor que nunca. A partir de ahí fueron pues, casi 10 años de formación, de aprendizaje, de llevarlo a mi vida. Luego decidí llevarlo a mis hijos. Escribí una carta, igual que me ha pasado ahora, esa carta vi que se quedó corta y la transformé en una novela para mis alumnos, para el mundo, explicando cómo las herramientas de crecimiento personal pueden ayudarte a vivir una vida mejor. Y la carta se convirtió en el programa T para el éxito, que es el segundo libro, y el Atrévete, que es un libro de emprendimiento, que es el tercer libro de esta trilogía del éxito. Así que así es. Pues Cristóbal Pérez, enhorabuena por muchas cosas. Por haber escrito una novela, que ya tiene su trabajo, por haberlo hecho durante el estado de alarma, con toda la presión que todos hemos tenido encima y además en tiempo absolutamente récord y sin haber tenido nada preparado, por haberla publicado y también por esa decisión de ayudar a los más necesitados por esta crisis del coronavirus a sacar su vida adelante. Un granito de arena que sin duda es de agradecer. Enhorabuena, El último beso ya disponible en Amazon y bueno, pues el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. La compra también está en elultimobeso.com, ¿eh? Ahí también lo tengo en directo. Perfecto, pues tomamos mucha nota. Cristóbal Pérez, gracias por habernos atendido y a continuar escribiendo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, El último beso disponible en Amazon, la pueden adquirir y con ello pues contribuimos y ayudamos a esta ONG, Videsur, a intentar paliar los efectos del coronavirus, en este caso en El Salvador.